Revelada, la increíble lucha de una madre que expuso el abuso de su hija por un pastor, transformando su vida en un campo de batalla emocional. Clara, una madre soltera de 38 años, nunca imaginó que la paz de su hogar se vería sacudida por la confesión desgarradora de Valeria, su única hija de 15 años. Con la mirada llena de dolor, Valeria le reveló que había sido víctima de un abuso por parte de un pastor, un hombre considerado un pilar en su comunidad. La atmósfera del pequeño pueblo donde vivían, impregnada de tradición y respeto hacia figuras como el clérigo, le oprimía el pecho a Clara, quien hasta ese momento había mantenido su vida en equilibrio con esfuerzo y dedicación en el consultorio dental que había heredado. Mientras las palabras de Valeria retumbaban en su mente, una tormenta de emociones se desencadenaba dentro de ella. La angustia por la herida de su hija competía con la incertidumbre de lo que pasaría si decidía exponer a alguien tan venerado. El orgullo del pastor y el miedo al juicio social se cernían sobre ella como sombras amenazantes. La voz de Valeria resonaba en sus pensamientos: «Mamá, necesito que me creas». No solo se trataba de proteger a su hija. Se trataba de entrar en un choque con la comunidad que había sido su refugio, a la que había pertenecido toda su vida. Su cuerpo se paralizaba en esos momentos de reflexión, la respiración se tornaba irregular y la tensión en sus hombros se intensificaba, la presión era abrumadora. Clara visualizaba las miradas inquisitivas de sus vecinos, los murmullos en la plaza, el chisme que se deslizaría suavemente como un veneno en el aire que respiraban todos. Su mente, al borde del colapso, comenzaba a jugarle trucos, cuestionándose si realmente valía la pena enfrentar a un gigante. ¿Y si nadie me cree?, pensaba con temor. ¿Perdería a Valeria en el proceso? La imagen del pastor, con su cálido discurso y su sonrisa piadosa, la atormentaba. Así, la duda alimentaba sus noches en vela, convirtiendo su hogar en un espacio hostil, saturado de conflictos internos. Mientras tanto, la vida en el consultorio seguía su curso, pero Clara se sentía cada vez más distante, como si un velo invisible la separara de todo lo que había construido. Su trabajo y la educación de su hija eran sus únicos refugios, pero ¿qué pasaría si alzó la voz y eso implicara arriesgarlo todo? La vida cotidiana se tornaba un recordatorio del abismo entre su deseo de proteger a Valeria y la lealtad a la comunidad que tanto significaba para ella. No sabía si su decisión la llevaría a perderlo todo, su hogar, su estabilidad y el amor que sentía por su pueblo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la culminación de sus pensamientos enreda su corazón. La noche anterior a la reunión que había convocado para confrontar al pastor, se sentía como si el aire estuviera a punto de estallar. Su determinación comenzaba a eclipsar el miedo, pero la angustia mantenía su mente ocupada. La imagen de su hija, rota y vulnerable, era lo que la impulsaba, aunque le aterraba pensar que podría cargarse con la responsabilidad de enfrentarse a todos. Bajo la tenue luz de la luna, la lucha interna se intensificaba, y ninguna respuesta parecía suficiente. Clara sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero el eco del sufrimiento de Valeria resonaba como un mantra incesante. ¿Sería capaz de transformar la opresión en fuerza y liberar a su hija? Su corazón latía con fuerza ante la inminencia de la confrontación, consciente de que el verdadero camino hacia la justicia apenas comenzaba. Clara despertó antes del amanecer, la luz del día apenas iluminaba su habitación. El silencio en casa era abrumador, un contraste con la tormenta que se desataba en su interior. La reunión con el pastor estaba programada para esa misma mañana, y cada minuto que pasaba se sentía como un paso hacia el abismo. Se vistió en silencio, sus manos temblorosas le recordaban la fragilidad de la situación. El espejo le devolvía la imagen de una mujer desgastada por la incertidumbre, pero al mismo tiempo, en sus ojos había una chispa de determinación. Mientras preparaba el café, los recuerdos de sus primeros días como madre fluyeron a su mente. Valeria había sido un motivo de orgullo, una pequeña llena de risas y sueños. Ahora, el dolor de su hija se convertía en un lema de combate que Clara adoptaría sin dudarlo. Su consultorio dental, que tantas veces había sido su refugio, parecía distante y ajeno. La ansiedad envolvía sus pensamientos: si no me levanto por Valeria,
¿qué clase de madre soy? Eso la obligó a reconsiderar el papel que había desempeñado hasta ahora. El viaje hacia la iglesia se sintió interminable. Cada vez que su auto giraba en una esquina familiar, su estómago se encogía, recordándole que hoy todo cambiaría. Reflexionaba sobre la imagen del pastor, un hombre que había guiado a muchos en tiempos de necesidad, ahora era el centro de su desequilibrio. Sus decisiones pasadas, de colaborar y participar en actividades comunitarias, se transformaban en recuerdos amargos. Había confiado en un hombre que había traicionado a su propia familia. Al llegar, el aroma del incienso y la familiaridad del espacio la golpearon. La iglesia, que antes era símbolo de paz, se sentía como un campo de batalla. Mientras caminaba hacia la sala donde convenían reunirse, sus pensamientos se convertían en un torrente imparable. ¿Qué si él lo niega? ¿Y si esos que vienen son cómplices? Su corazón empezó a latir con un ritmo frenético, haciendo eco de sus miedos. Cuando entró al salón, el pastor estaba sentado al otro lado de la mesa, rodeado de varios miembros de la congregación. Sus miradas la atravesaron. Cada uno de ellos, con expresiones de preocupación o curiosidad, simbolizaba la comunidad que la había protegido hasta ahora. Pero Clara ya no estaba allí para abrumarse por esos ojos. En un momento de lucidez, se dio cuenta de que el papel de defensora era ahora suyo, y su voz debía romper el silencio que había encadenado a Valeria por tanto tiempo. Sintió una oleada de valentía. Miró a Valeria, que la acompañaba con una mezcla de temor y esperanza, y eso le inspiró. Se armó de valor, sabiendo que el camino hacia la justicia no solo involucraba a su hija, sino a cada persona que había guardado en secreto heridas similares. Clara se dirigió al pastor. Hoy es el día en que las sombras se confrontan con la verdad, dijo con una firmeza que no sabía que poseía. Con cada palabra que pronunciaba, el miedo se disolvía lentamente, sustituyéndose por una certeza electrizante de que había tomado la decisión correcta. A medida que detallaba la experiencia desgarradora de Valeria, las reacciones del pastor y su red de apoyo comenzaron a cambiar. Las defensas estaban construidas en base a su imagen, y Clara no solo desmantelaría esa fachada, iniciaría un cambio profundo en su vida. Sin embargo, mientras su voz resonaba, la mirada del pastor se tornó desafiante. Eso no es más que una acusación infundada, espetó el pastor, y en ese instante, la sala se llenó de murmullos de sorpresa y desdén. Clara supo que era solo el comienzo de una batalla que sería más compleja de lo que había imaginado. En su pecho, el fuego de la valentía ardía, pero pronto se vería también ante la resistencia de un enemigo tan poderoso como el que estaba dispuesto a desafiar. La preocupación por lo que vendría le mantuvo alerta. El futuro se abría lleno de incertidumbres, pero en ese momento, el compromiso de proteger a Valeria se convirtió en su mayor motivación. Clara entendió que la lucha no sería solo por su hija, sino por cada voz acallada e ignorada. La decisión de enfrentar a aquel pastor era solo el primer paso hacia un camino que prometía ser más difícil que cualquier desafío que hubiera enfrentado antes. ¿Estaba preparada para el costo que eso implicaría? El eco de sus dudas se mezcló con resoluciones. La confrontación había comenzado, pero el verdadero reto apenas estaba por venir. Clara sabía que la historia que se desataba podría integrar la poderosa lucha de una madre, pero también podía convertirla en la paria de un pueblo que la había conocido como doctor. ¿Sería capaz de soportar el peso del juicio social mientras intentaba sanar las heridas de su hija? Sabía que, a partir de ahora, no solo lucharía contra un hombre, sino también contra las sombras que acechaban su propia identidad. El ambiente se tornó tenso, la confrontación obligó a Clara a sostener la mirada del pastor. Cada palabra que salía de su boca parecía amplificarse, resonando más allá de la sala. Al frente, las caras de los congregantes, entre el asombro y el escepticismo, la observaban como si evaluaran cada detalle de su narrativa. Clara sintió que el peso de sus esperanzas y temores se acumulaba en su pecho, pero al mismo tiempo, la urgencia de contar la verdad la impulsaba hacia adelante. El pastor dejó escapar una risa irónica que provocó que algunos miembros se sintieran incómodos. Esta es una acusación seria, Clara. ¿Cómo puedes atreverse a hacer tales afirmaciones? La duda que él sembró resultaba como una aguja que intentaba desinflar el globo de valentía que apenas comenzaba a elevarse en el corazón de Clara. Sin embargo, en ese momento crucial, comprendió que no podía retroceder. No estoy aquí para agradarte ni a ellos. Estoy aquí por Valeria y por todas las voces olvidadas que ahora tienen miedo de hablar. La determinación emergía como un fuego indomable. Había algo en la forma en que su voz resonaba en la sala que transformaba su miedo en un combustible poderoso.
Sin embargo, la retórica del pastor se volvió más agresiva, intentando desacreditar no solo sus palabras, sino también su carácter. Así que lo que intentas hacer es una venganza, ¿verdad? Tu consultorio se está cerrando y ahora quieres arrastrar nuestra congregación contigo. Con cada ataque, Clara se sentía más frágil, pero también más fortalecida. Sabía que no podía permitir que su vida personal interfiriera en su búsqueda por la justicia. Lo que tú llamas venganza es mi única meta, que Valeria y todas las víctimas obtengan el espacio que nunca tuvieron para sanar. No voy a permitir que la traición se mantenga en la sombra. Ese giro en la conversación la llevó a pensar en su vida profesional. Durante años había acumulado logros, pero todos esos éxitos palidecían ante el dolor de no haber protectado a su hija. De repente, hubo un nuevo propósito en ella, una claridad sobre el camino que debía trazar no solo para Valeria sino para ella misma. Mientras el debate continuaba, Clara empezó a notar que algunos miembros del público se inclinaban hacia su historia. Susurros de angustia y empatía comenzaron a surgir. Se dio cuenta de que cada una de sus palabras estaba echando luz sobre la experiencia oculta de muchas otras mujeres que habían alzado la voz y luego habían sido silenciadas. Esto no es solo mi lucha o la de Valeria, sino la de todas las personas que han soportado abusos sin ser escuchadas. Es momento de que nuestra comunidad rinda cuentas, de que el miedo no nos defina. Clara no podía evitar que la adrenalina corriera por sus venas mientras se adentraba en un territorio que ya había decidido no abandonar. Su vida como madre y profesional empezaba a fusionarse en una misión creciente que la hacía sentir más viva que nunca, pero entonces, el pastor, enfurecido, erigió una defensa implacable: si sigues por este camino, no solo arruinarás mi vida, sino también la tuya y la de tu hija. Cada palabra era una amenaza que reverberaba en el aire. Clara sintió un escalofrío en su columna, pero en su interior, una voz enérgica respondía a ese reto. Lo que arruinarás será tu fachada y el silencio que has mantenido hasta ahora. No tengo miedo de lo que vendrá después de esto. Sin embargo, la incertidumbre la acechaba. ¿Y si el pueblo la rechazaba? ¿Y si su decisión de hablar arrastraba a Valeria a un lugar más oscuro? Esa angustia y clarificación pulsaban en su mente. La imagen de su hija derrotada regresó, haciendo que sus ojos se inflamaran con una mezcla de ansiedad y determinación. Clara sabía que cada elección hecha estaba construyendo un camino hacia la autenticidad. Pero realmente era capaz de enfrentarse a la tormenta que había desatado. Justo cuando estaba a punto de dar un paso más, la entrada de la sala se abrió abruptamente. Un hombre irregular, aparentemente anónimo, irrumpe en el espacio. Los murmullos cesaron, dejando un silencio helado en su estela mientras todos dirigían su atención hacia él. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre no solo era un extraño, sino que parecía estar dispuesto a revelar un secreto que podría cambiar el rumbo de la discusión. ¿Quién era este intruso y qué relación tenía con la historia que se estaba desatando? La atención se centró en lo desconocido que traía consigo. Clara contuvo la respiración, sintiendo que una nueva complejidad se añadía a su ya tormentosa jornada. Clara observó al extraño con una mezcla de curiosidad y recelo. El hombre se mantenía derecho, con una expresión seria en el rostro que contrastaba con el ambiente tenso de la sala. Su entrada había irrumpido en la atmósfera como un rayo, desatando una tormenta de murmullos y miradas curiosas. ¿Quién era y qué podía aportar a la conversación que había tomado un giro tan personal y doloroso? El pastor, visiblemente incómodo, intentó recuperar el control de la situación, pero la atención del público se había desviado hacia el desconocido. Clara sacudió la cabeza, apresurándose a recordar su propósito. Era ahora o nunca. Se dio cuenta de que el temor no podía ser el conductor de su narrativa. En cambio, debía aprovechar esta repentina distracción para fortalecer su posición. ¿Quién eres y qué es lo que sabes?, preguntó Clara, el hilo de su voz entrelazándose con una firmeza renovada. Aunque no lo había planeado, aquel intruso era un catalizador inesperado, y su presencia desataba la posibilidad de un cambio crucial en su lucha. Soy Tomás, respondió el hombre, su tono grave resonando mientras los murmullos continuaban. He trabajado tras bambalinas en esta comunidad y tengo información que podría ser crucial para lo que estás tratando de exponer. Las palabras de Tomás le hicieron palpitar el corazón. La incertidumbre que había sentido hasta ese momento comenzó a transformarse en una mecha de esperanza. Si lo que decía era verdad, la lucha de Clara podría no solo resonar en su vida, sino también convertirse en el campanazo de los que habían vivido experiencias similares. Aquella esperanza trajo consigo una oleada de energía que alimentó su resolución.
Habla, instó con más ímpetu del que había anticipado. No tienes idea de lo que he estado enfrentando aquí. Mientras Tomás comenzaba a compartir sus revelaciones, la mente de Clara se agizaba en busca de cómo usar esta nueva información en su beneficio. Notó que los rostros de varios congregantes se inclinaban con atención, la desconfianza del pastor no podía silenciar la curiosidad de aquellos que deseaban conocer otra perspectiva. Clara comprendía que cada palabra de Tomás podía apuntalar su historia con evidencia y apoyo, desmantelando la falacia del pastor. Él comenzó a hablar de prácticas encubiertas y secretos que, de ser confirmados, podrían lanzar luz sobre las sombras que habían atormentado a tantas familias. Clara se dio cuenta, entonces, de que su propio camino de transformación no solo se trataba de la protección de su hija y de encontrar justicia. Era la posibilidad de romper un ciclo, de rejuvenecer la voz de la verdad en un espacio donde había reinado la mentira. Clara valoró cómo cada revelación podría ser una herramienta profesional en su lucha por establecerse nuevamente como psicóloga. ¿Se imaginaba siendo una voz de refugio y sanación en vez de sucumbir al dolor del fracaso? Reflexionar sobre este nuevo objetivo la impulsó, revelando un talento oculto para unir experiencias con la esperanza de ayudar a otros a sanar. Sin embargo, el pastor, sintiéndose acorralado, interrumpió con furia. Esto no es más que una táctica para destruir lo que hemos construido aquí. Esta vez, Clara vio más allá de sus palabras vacías y sintió un vínculo más fuerte con la congregación. Su voz resonaba más amplia, su discurso se sentía más decidido. Destruir lo que has construido no sería un objetivo. Destruir la opresión y el silencio sí lo es. Pero, en el fondo, una voz oscura le advirtió que esta lucha era solo el comienzo. Clara contempló con ansiedad el dilema en que se encontraba. Ahora, no solo estaba luchando por ella y por Valeria, sino que las implicaciones de sus acciones podrían impulsar una reformulación de su vida profesional. Pero, ¿estaba verdaderamente lista para traspasar cada límite? ¿Qué caería si el secreto de Tomás se confirmaba en una comunidad que había decidido ignorar la verdad? El aire en la sala se sentía cargado, como un alambre tenso a punto de romperse. Miró a Tomás, quien parecía estar sintiendo la presión de su propia revelación. Con el corazón latiendo con fuerza, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Sería capaz de abrazar la verdad y enfrentarse a lo que vendría? La tensión era palpable, y el siguiente paso podría ser más complicado de lo que había imaginado. Estaba preparada para las consecuencias de su lucha por la justicia, no solo por su hija, sino también por las almas que se habían perdido en el silencio. Clara se empapó de la gravedad del momento. Todo se centraba en el descubrimiento que Tomás estaba a punto de presentar. Su mente comenzó a girar. La información podría ser el hilo que la conectara de nuevo a su profesión, pero también representaba un tablero de ajedrez en el que cada movimiento sería cuestionado y observado. Quiero que todos escuchen, dijo Tomás, su voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a Clara. Durante años, he visto cómo se silenciaban a los que intentaban hablar. He recopilado testimonios y datos que podrían explotar estas prácticas nocivas. A medida que avanzaba en su exposición, Clara sintió un reto despiadado ante sí. Su papel no se limitaría a ser solo una madre, se convertiría en una activista, una voz ante la injusticia. Sintió un ardor en su pecho, un fuego que la animaba a tomar la delantera. Tomás, a través de su valentía, le abría una puerta a una nueva faceta de su vida. Podía utilizar sus conocimientos de psicología no solo para ayudar a su hija y a otros, sino también para desmantelar este sistema de abuso. La idea era intoxicante, pero también aterradora. ¿Y si fracasaba? ¿Estás dispuesto a respaldar tus afirmaciones? Clara demandó, interrumpiendo a Tomás con audacia. De repente, sabía que la responsabilidad recaía sobre sus hombros tanto como en los de él. Las miradas de los congregantes se fijaron en ellos, y el pastor se enfurecía mientras perdía el control que había mantenido firmemente. Lo estoy, contestó Tomás. Pero necesito tu ayuda, Clara. Tu historia puede humanizar los datos, puede darles vida y fuerza. Tienes el poder de conectar a la gente con la verdad. Su mente se vio envuelta en un laberinto de emociones. Nunca había visto su propia historia como un recurso, pero la perspectiva de ser el catalizador en esta lucha le inyectó un sentido renovado de propósito. Tendría que enfrentar su dolor, usar sus vulnerabilidades como un puente hacia otros que habían sufrido en silencio. Pero también sabía que se arriesgaba a ser atacada, despreciada, e incluso traicionada. Clara respiró hondo, su determinación se afianzó. No es solo por mí. Esto se trata de dar voz a quienes no la tienen.
No solo empoderaré a mi hija, sino a todos aquellos que han sido silenciados. Tenía que demostrar que su debilidad podría convertirse en fortaleza, algo que había aprendido en su formación como psicóloga. El conocimiento que había adquirido podría ser su mejor arma en esta batalla. El pastor se puso en pie, incapaz de soportar el desafío. Si continúas por este camino, estarás sembrando división y caos. La comunidad no te apoyará, te condenarán. Sus palabras eran un eco viejísimo de manipulación. Clara cruzó los brazos, sintiendo que su decisión estaba tomada. Esta no era solo una cuestión personal, era un llamado a la acción. Lo que tú llamas caos es simplemente la verdad saliendo a la luz. Desafiaré tus mentiras con cada paso que dé. El clima en la sala era electrizante. Clara sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de empezar, no solo en su vida personal, sino en su camino profesional. Si lograba atraer la atención de los miembros de la congregación, podría hacer que se unieran en una lucha por la justicia. Pero en su mente, una pregunta persistía: ¿qué pasaría si aquellas verdades se volvían demasiado pesadas? ¿Y si la reacción de la comunidad se tornaba violenta y destructiva? Ya no podía dar marcha atrás, debía avanzar con un tremendo peso sobre sus hombros, alimentado por la esperanza pero también por el miedo. El tiempo apremiaba y el momento de revelar sus intenciones no era solo una decisión personal. Este giro podía comenzar a sanar como un faro de luz para otros, o convertirse en su ruina. Con un esfuerzo consciente, hizo contacto visual con Tomás, buscando en él algún motivo adicional para seguir adelante. Pero también supo que al mirarse en el espejo de sus decisiones personales, la mayor pregunta no era solo cuánto estaba dispuesta a arriesgar, sino qué tan lejos llegaría por realmente romper las cadenas que la ataban. Con una resolución renovada, Clara tomó un paso hacia el centro de la sala, lista para revelar su historia. Pero, en la distancia, una sombra se cernía, sugiriendo que lo que había comenzado como un acto de valentía también podía transformarse en un desafío mortal. ¿Era realmente capaz de enfrentarse a todo lo que vendría, y más aún, a los secretos que aún no había develado? Clara dio un paso al frente, notando cómo el aire se detenía a su alrededor. La pulsación de su corazón resonaba en sus oídos, cada latido era un recordatorio de que no había marcha atrás. La mirada de los congregantes estaba dividida, algunos parecían curiosos, otros escépticos. Se sintió desnuda ante un tribunal de opiniones, pero la determinación ardía dentro de ella como un fuego que apenas comenzaba a consumirse, decidida a hacer las conexiones necesarias. Se preguntó cómo utilizaría sus experiencias para transformar el dolor en un catalizador de cambio. Quiero hablarle sobre el silencio, comenzó, su voz firme, aunque una pizca de temblor traicionaba su nerviosismo. Durante años, he sido parte de esta comunidad, y durante años he tenido miedo de hablar. Mi historia no es solo mía, es la historia de muchas mujeres y hombres que se han sentido despojados de su voz. Mientras hablaba, recordó las numerosas ocasiones en que había guardado sus pensamientos por miedo al juicio, al rechazo. Cada represión era un ladrillo más en la pesada carga que llevaba. A medida que articulaba su dolor y su lucha, era casi como si los ladrillos comenzaran a desmoronarse. La sensación de liberación empezaba a sobresalir, un tinte de emoción cruda que se transformaba en claridad. Es hora de desafiar la cultura del silencio, continuó, notando que varias cabezas comenzaban a asentir entre los demás. No se trata solo de mí, se trata de cada uno de ustedes que ha sentido que su verdad no importaba. Debemos permitir que la voz de quienes han sido silenciados resuene. Estos datos que han recopilado deben ser escuchados, transformados en acciones reales. Clara miró a Tomás, quien asintió con intensidad, validando su enfoque. Esta era su oportunidad para dejar que su vulnerabilidad se convirtiera en su mayor fortaleza. Al compartir su historia, no solo iluminaba su dolor, sino también la posibilidad de sanación. Pero había un doble filo en esto: al abrirse, también se expuso a ser atacada nuevamente. Sin embargo, era evidente que ya no podía dejar que el miedo la dominara. Cuando finalizó su discurso, el ambiente era denso con una mezcla de sorpresa y expectación. Algunos congregantes comenzaron a murmurar, otros intercambiaban miradas. Clara estaba consciente de que había encendido una chispa, un atisbo de cambio. Sin embargo, la sombra del pastor también se había intensificado, encontrando un nuevo momento de furia. ¿Y qué te hace pensar que eres la portadora de la verdad? El pastor lanzó su desafío con una voz que podía hendir el acero. Tus palabras son meras manipulaciones. La comunidad pertenece a quienes siguen adelante con amor y unidad, no al caos que propones.
Clara sentía la tensión en el aire mientras la lógica y la emoción convergían en su mente. Este era un enfrentamiento personal que la obligaba a confrontar sus propios fantasmas. La lucha por la verdad no solo era una batalla externa, sino también interna. Debía desafiar sus propias inseguridades al mismo tiempo que defendía a quienes habían permanecido callados. Sin embargo, reconociendo la profundidad de su misión, su voz se alzó aún más fuerte. Las verdades ocultas no son manipulaciones, son realidades que deben ser confrontadas. Hoy elijo hablar, no solo por mí, sino por todos los que no pueden. Con un giro incisivo, Clara se volvió hacia Tomás y le dijo, si esto va a funcionar, no solo necesita ser una lucha por la verdad. Necesitamos un plan y una estrategia que ponga de manifiesto estos abusos para que nunca más puedan ocultarse. El anhelo por un enfoque más estructurado se encendía dentro de ella, la necesidad de un plan que garantizara que sus voces fueran escuchadas y, lo que es más importante, respetadas. Al darse cuenta de que su camino apenas comenzaba, un pensamiento oscuro la hizo dudar. ¿Qué haría si el plan que trazaran se encontrara con la resistencia más feroz imaginable? En la distancia, las primeras advertencias de reacciones adversas comenzaron a cernirse como nubes letales. Ahora era más clara que nunca, cada paso que daba las llevaría más cerca de la verdad, pero quizás también más lejos de su seguridad. Ahora, Clara tenía que considerar un último dilema, no solo su activismo, sino lo que implicaría para su vida personal. Al final del día, ella era madre. ¿Podría mantener la protección de su hija en medio de este tornado que había comenzado? Con cada palabra, la batalla se volvía más intensa, y la línea entre valentía y temeridad se difuminaba. ¿Podría realmente sostener este nuevo camino hasta el final? Tantas preguntas sin respuesta quedaban danzando en su mente, presagiando que la verdadera lucha apenas estaba por comenzar. La determinación de Clara crecía con cada día que pasaba, pero esa misma determinación la empujaba a un territorio lleno de incertidumbre. Cada mañana, al despertar, enfrentaba un dilema más profundo, el costo de su valentía. Su hija, su luz brillante, merecía un hogar seguro y lleno de amor, pero ¿a qué precio? En su interior, Clara sabía que había más que perder que solo su propia tranquilidad. Aquella mañana, mientras preparaba el desayuno, el rostro de su hija sonreía despreocupada, como si el mundo fuera un lugar seguro. Cada risa de la pequeña era un recordatorio del papel que jugaba en esta historia. Sus pensamientos la llevaron a la conversación que había tenido con Tomás la noche anterior, cuando sugirió que debían comunicarse con otras madres que hubieran experimentado situaciones similares. El impulso de Clara se intensificó. Contactar con otras afectadas para crear una red de apoyo parecía ser un paso lógico, incluso necesario para transformar su voz en un grito colectivo. No puedo hacerlo sola, susurró para sí misma, las palabras flotando en el aire de la cocina. Pero, ¿cómo se comunicaría con ella sin arriesgar aún más su seguridad y la de su hija? Volviendo a la realidad, Clara se hizo una promesa silenciosa, se convertiría en guerrera y defensora, pero hacerlo requeriría más que solo coraje, necesitaba astucia y cautela. Mientras reflexionaba, su mente comenzó a trazar un plan. Voy a empezar escribiendo sobre la experiencia, decidió. Clara equilibró sus responsabilidades como madre con su deseo de articular su angustia y sus hallazgos en un blog anónimo. Así podría hablar sin miedo, mientras protegía la identidad de su hija. Este sería su refugio, un espacio donde la vulnerabilidad y la fortaleza pudieran coexistir. Las primeras palabras fluyeron de su pluma mientras configuraba su primera publicación. Era un relato sobre su propia historia, sobre el silencio que había nublado su vida durante tanto tiempo. Ella se describió como una mujer atrapada entre el deseo de proteger y la necesidad de revelar. Cada palabra servía como un acto catártico de liberación, y al mismo tiempo, un llamado a aquellos que necesitaban, desesperados, saber que no estaban solos. La adrenalina y el miedo luchaban dentro de ella mientras presionaba el botón de publicar. Con el tiempo, el blog comenzó a recibir visitas. Comentarios de mujeres compartiendo sus propias experiencias comenzaron a llenar su bandeja de entrada. Cada historia resonaba en su ser, un eco de sufrimiento y coraje. Casi como un propósito tangible, Clara empezó a organizar esas experiencias, pensando en cómo podrían ser útiles no solo para ellas, sino también para otros que aún estaban atrapados en el silencio. El fuego de su determinación se avivaba al notar que más voces se unían a su llamado. Sin embargo, en medio de este entusiasmo naciente, la sombra del pastor seguía acechando. Cada día que pasaba, el mapa del conflicto se tornaba más complicado y espinoso. ¿Qué pasaría si descubría el blog? ¿Y si intentaba represalias contra ella o su hija?
Las preguntas se amontonaban, apretando su pecho, pero Clara no podía detenerse. La voz de todos aquellos que habían sido silenciados dependía de su avance. El momento de tomar medidas era inminente, pero la urgencia era palpitante. Finalmente, una notificación cambió el tono de su lucha. Un mensaje directo en su bandeja de entrada, titulado Yo también, provenía de alguien que se identificó como exintegrante del círculo del pastor. Una chispa de esperanza y alerta cruzó su mente. ¿Sería este el aliado que necesitaba, o más bien un peligro esperado que podría desatar la tormenta? Clara sintió como su corazón se aceleraba. La próxima elección que hiciera podría cambiarlo todo, arrastrándola más cerca o llevándola a la deriva. Una sensación profunda de urgencia la invadió. ¿Podría realmente confiar en un extraño, o debería proteger lo único que le quedaba en un mundo lleno de incertidumbre? Cada decisión que tomara la acercaba a la verdad, pero también a un abismo sin fondo. Ahora tenía que decidir, recién llegados aliados o continuar estableciendo su propia verdad en soledad. La lucha no solo era contra el silencio exterior, sino contra los ecos de miedo interior que amenazaban con desestabilizarla. Mientras su mente se encontraba atrapada entre esas dos realidades, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El día siguiente, Clara se despertó con una inquietud palpable en el aire, como si la mañana fuera un lienzo en blanco donde las decisiones tomarían forma. Se sentó en la cama, contemplando el amanecer a través de la ventana. La luz dorada iluminaba la habitación, reflejando la esperanza que la mantenía en pie, pero también la sombra de la duda que aún ensombrecía su mente. Su primera tarea del día era responder al mensaje enigmático que había recibido la noche anterior. Yo también resonaba en sus pensamientos como un eco persistente. Cuando finalmente se decidió a abrir la aplicación, su pulso se aceleró. La pantalla mostraba un nombre que no reconocía, pero sentía que llevaba un peso significativo, como si la había estado esperando toda su vida. Sin pensar en las posibles consecuencias, escribió, ¿cómo sabes de mí? La espera se hizo interminable. Mientras tanto, Clara decidió aprovechar cada segundo de la mañana. Se sentó en la mesa de la cocina, revisando el blog. Las historias de otras mujeres que se habían atrevido a compartir sus experiencias le daban un aliento renovado. Sin embargo, con cada clic en la pantalla, su temor se intensificaba. ¿Qué si el pastor estaba observando? ¿Y si se enteraba de su lucha? Cada momento parecía un paso más profundo en un territorio de riesgo, un juego de ajedrez donde sus movimientos podrían arriesgarlo todo. Decidió que no podía dejar que el miedo gobernara su vida. Esa misma determinación la llevó a pensar en la primera reunión con la mujer del mensaje. Clara sabía que no podía ir sola, tenía que involucrar a Tomás. Él había sido su roca desde el inicio de esta travesía. Compartirlo con él, transmitir su inseguridad, era también un acto de vulnerabilidad que le permitiría abrirse a otro tipo de fuerza. Se acercó a él por la tarde, en el momento más allá de los silenciosos deberes del hogar, y le expuso el mensaje. Tomás escuchó atentamente. Su expresión, llena de preocupación, no la sorprendió. Sin embargo, lo que sí le sorprendió fue su propuesta tras conocer el contenido del mensaje. «Podríamos planear una reunión», sugirió él. «Así podrías conocer a esta mujer en un entorno más controlado». Clara sintió una oleada de gratitud. El apoyo que él le ofrecía la revitalizaba, como una semilla que finalmente comenzaba a brotar. Mientras comenzaba a bosquejar una estrategia con Tomás, las palabras del mensaje reverberaban en su cabeza. «Yo también». Se dio cuenta de que esas dos palabras eran la clave que le faltaba para abrir la puerta a un diálogo genuino, uno que podría unir vidas, experiencias y, sobre todo, ofrecer una luz donde antes había oscuridad. El encuentro se fijó para el siguiente sábado. La nube de ansiedad se disipó ligeramente, pero las interrogantes volvían. ¿Sería esta mujer un verdadero refugio o un nuevo riesgo? ¿Podría la conexión que se formara entre ellas servir como una tabla de salvación, un recurso para soportar la tormenta? Los días pasaron rápidamente, cada uno lleno de energía nerviosa. Clara organizaba en su mente cómo plantear sus dudas, cómo resguardarse ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse. La imagen de su hija jugueteando a su lado la mantenía centrada, recordándole a cada momento por qué luchaba. No solo era su propia verdad lo que estaba en juego, sino el futuro de su pequeña. Finalmente, el día de la reunión llegó. Clara estaba lista, pero la sensación de incertidumbre la acompañaba, como un abrigo pesado que no podía quitarse. Mientras se dirigía al encuentro, una pregunta retumbaba en su mente: ¿y si no resultaba como ella esperaba?
La posibilidad de que su valentía se desmoronara ante la realidad de una traición o un desengaño era una sombra que nunca la abandonaría. Mientras el auto se acercaba al lugar acordado, notó cómo la ansiedad se convertía en determinación. Clara sabía que necesitaba dar ese paso, no solo por sí misma, sino también por todas las que había conocido a través de sus escritos. La transición de la lucha individual a la colectiva se estaba gestando. Había llegado el momento de salir de las sombras y tomar el control de su destino, pero, ¿qué desafíos se enfrentarían en el camino? Estaba a punto de cruzar un umbral, y no había forma de regresar. La pregunta era, ¿sería esta reunión el comienzo de un nuevo capítulo, o un desenlace inesperado? El aire parecía más pesado a medida que Clara se acercaba al café donde se había fijado la reunión. Era un lugar abierto, con mesas en la terraza y una decoración sencilla. Sin embargo, en su mente, todo se distorsionaba en una maraña de dudas. Cada paso que daba simbolizaba un pequeño avance hacia la verdad, pero la incertidumbre del resultado la mantenía alerta y tensa. Las palabras de Tomás, instándole a ser cautelosa, reverberaban en su interior. Al llegar, se tomó un momento para respirar hondo antes de entrar. Sus manos temblaban ligeramente al ajustar su bolso, un movimiento involuntario que delataba su nerviosismo. La voz de la mujer que la iba a conocer la había dejado con más preguntas que respuestas. Estaba decidida a no mostrarse vulnerable, pero sabía que la apertura requeriría algo más que solo fortaleza exterior. Tenía que ser capaz de crear un ambiente de confianza, tanto para ella como para la desconocida. Se sentó en una mesa discreta, desde donde podía observar el entorno. A través de la ventana, el bullicio de la calle parecía tan distante como su propia vida. Su mente divagaba entre diferentes escenarios posibles. ¿Qué sucedería si las palabras de la mujer resonaban con las de su propio corazón? O peor aún, ¿qué pasaría si no había conexión? Este pensamiento se instaló como un nudo en su pecho. Alrededor de las 2 de la tarde, vio a una mujer de cabello castaño claro acercarse, con una sonrisa tímida pero sincera. Su postura, ligera, transmitía una calma que Clara encontró reconfortante. Sin embargo, el instante de contacto visual fue como el destello de una chispa. Ambas sabían que estaban allí por razones más profundas que una mera conversación. «Hola, Clara, soy Patricia», se presentó la mujer, extendiendo una mano. Clara tomó la mano de Patricia, sintiendo como el contacto la anclaba momentáneamente en la realidad. A medida que comenzaban a hablar, las palabras fluyeron con una sinceridad inesperada. Patricia compartió su historia, un relato que resonaba con las experiencias de Clara, como si estuvieran compartiendo un mismo idioma, un lenguaje de dolor y valentía. Mientras escuchaba, Clara se dio cuenta de que sus miedos actuales no eran más que ecos del pasado. Había una fortaleza en la vulnerabilidad que ambas compartían y eso encendió en ella una chispa de determinación. La conversación pasó de ser una charla casual a una contención emocional vital. Clara relató su historia, sus disgustos y su lucha, cada fragmento revelando una parte de sí misma que había mantenido oculta. Sin embargo, a medida que su sinceridad aumentaba, Clara se percató de la resistencia interna que luchaba por dominar. La necesidad de cuidar su corazón, de no dejarse llevar por la ilusión de que finalmente había encontrado un refugio, se retorcía en su mente. Contraatacaba cualquier impulso de confianza que podía surgir. «No me gustaría que me prometieras algo que no puedes cumplir». Clara finalmente se atrevió a verbalizar la duda que había estado escondiendo. Patricia asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. «Lo entiendo. He tenido esa conversación en mi propia cabeza», respondió, su voz cargada de empatía. Fue entonces que Clara sintió que la conversación estaba sobre el filo de algo mayor. No se trataba solo de compartir, sino también de la posibilidad de unir fuerzas. Era claro que estaban en un punto de inflexión. Ambas mujeres estaban dispuestas a construir un sentido de comunidad, aunque su naturaleza fuese rechazada, cada una había logrado abrir una puerta a la otra. Pero, al mismo tiempo, Clara sabía que estaba a punto de enfrentarse a decisiones que no solo afectarían su vida, sino también el camino de Patricia. La reunión terminó con un intercambio de contactos, un pequeño cargo de energía positiva y un compromiso implícito de mantenerse en contacto. Sin embargo, mientras se alejaba, una inquietud la invadía al considerar cómo podría impactar esta nueva relación. ¿Estaba lista para abrirse a esta conexión e incluir a Patricia en su vida? ¿Podría su vulnerabilidad convertirse en el catalizador que necesitaba para avanzar, o sería esta otra capa de dolor en su camino? Con cada paso que daba, el futuro se sentía tanto más cercano como más incierto.
Clara necesitaba tomar decisiones que marcarían su destino, y el eco del mensaje yo también aún resonaba con fuerza. ¿Sería Patricia la compañera de lucha que anhelaba, o simplemente un ecosistema más en el que su dolor podría florecer una vez más? Cada paso hacia el auto representaba una elección. Como la sombra de un nuevo amanecer, sabía que la verdadera transformación estaba por llegar. Pero, aún así, la pregunta persistía: ¿estaba preparada para todo lo que esto implicaba, incluida la posibilidad de enfrentarse a su pasado de una manera inexplorada? Clara tomó finalmente la decisión de avanzar. Reunió el coraje necesario y, junto a Patricia, iniciaron un movimiento que resonaría en la comunidad. La voz de su hija Valeria se había convertido en su motivación, y el apoyo de Patricia fue crucial. Ambas mujeres decidieron establecer un grupo de apoyo para víctimas de abuso, donde la confidencialidad y el respeto se convirtieron en pilares fundamentales. El primer encuentro fue revelador. Las experiencias compartidas desnudaron un dolor generalizado en la comunidad, y Clara se sintió menos sola en esta lucha. Con cada reunión, las historias de las mujeres comenzaron a entrelazarse, creando una red de validación y sanación. Clara se dio cuenta de que su dolor, lejos de ser un impedimento, se transformaba en un faro que iluminaba el camino para otras. En ese espacio seguro, pudo conectar su propia experiencia con la de los demás, ofreciendo apoyo emocional y acompañamiento en su proceso de sanación. Cada encuentro era un reflejo de su transformación, un paso más hacia la recuperación tanto personal como colectiva. Un mes después, Clara, Patricia y un grupo de mujeres decidieron organizar un foro en el que se compartirían las historias de abuso y los caminos hacia la recuperación. Durante semanas, trabajaron en una presentación que no solo sería un testimonio de lo vivido, sino un grito de lucha por la verdad. Clara se sintió empoderada al ver cómo el trabajo en equipo generaba un impacto real. A medida que se acercaba el día del foro, su ansiedad se transformó en anticipación. Esta sería una oportunidad para dar visibilidad a las luchas ocultas de tantas personas. El día del evento, la sala estaba llena. Clara subió al escenario, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella, pero en lugar de temor, experimentó una oleada de confianza renovada. Comenzó a hablar sobre su travesía y el dolor que había enfrentado junto a Valeria. La vulnerabilidad en su voz resonó con la audiencia, y lentamente, cada historia se convirtió en una lección de fortaleza y superación. Mientras compartía su relato, se dio cuenta de que lo que había comenzado con el deseo de proteger a su hija había evolucionado en una misión más grande. Estaba contribuyendo a una verdadera transformación social, con el fin de que otras familias no tuvieran que enfrentar el mismo sufrimiento. Su voz, antes reprimida, ahora era un instrumento potente para el cambio. Finalmente, el foro culminó en un llamado a la acción. Clara propuso formar una coalición de mujeres para continuar abogando por políticas de protección y justicia en su comunidad. Su determinación fue contagiosa, y el apoyo de las asistentes fue abrumador. La energía del grupo era palpable, una nueva esperanza se encendía en los corazones de aquellos que habían sido silenciados. Meses después, los cambios comenzaron a materializarse. Se implementaron protocolos más estrictos en la comunidad sobre denuncias de abuso, y Clara fue invitada a participar en reuniones con líderes comunitarios para discutir la seguridad de las mujeres y los niños. El reconocimiento que recibió por su valentía desbordó sus expectativas. No solo había encontrado un propósito fuera de sí misma, sino que se había convertido en un referente de empatía y acción. Al mirar hacia atrás, Clara se dio cuenta de que su vida había tomado un rumbo inesperado. La madre que había llegado a sentir que su mundo se desmoronaba había evolucionado hacia una defensora constante de la verdad y la justicia. Su lucha y la de Valeria no solo sanaron sus heridas, sino que fortaleciéndose mutuamente, habían inspirado a muchos en su comunidad a enfrentar sus propios demonios. Clara sabía que el camino no había sido fácil, pero el crecimiento que había experimentado era incalculable. El amor por su hija ahora era acompañado por un propósito renovado que les permitía vivir en un mundo donde la verdad y la valentía se alzaban sobre el miedo. La vida había tomado un nuevo sentido, había conquistado el dolor, transformándose en una madre, una profesional y una defensora. Hoy, al mirar a su alrededor, Clara siente cómo la comunidad está cambiando, cómo el miedo se ahoga ante la luz de la verdad. Los ecos de su valor resuenan en cada esquina, cada conversación, cada acción. Culminaba su lucha en una victoria palpable, donde cada mujer que levantaba su voz era un testamento de la fuerza colectiva que habían cultivado. Ahora, Clara no solo tiene la confianza firme de la que carecía antes, sino también la satisfacción de haber convertido su dolor en una fuerza significativa para el bien.
Siguiendo adelante, Clara lleva consigo una misión clara y un legado de valentía, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza y la transformación. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.